que nos pongamos en pie nuevamente. Vamos a leer la palabra del Señor y los quiero llevar al Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahí nos vamos a detener en un versículo en esta tarde. Hay una expresión que se encuentra mayormente en inglés que dice que solo dos fuerzas han muerto por nosotros. La expresión es en inglés. Dice que only two defining forces have died for us. Solo dos han muerto. Y uno murió, dice, por nuestra libertad y el otro murió por nuestra alma. El soldado estadounidense que ha muerto en la guerra para que nosotros tengamos libertad, y también Jesucristo para que nosotros tengamos libertad del pecado. Y hoy en este fin de semana, yo sé que para muchos, Memorial Day, dicen, ¿verdad? Y solo piensan a dónde vamos a ir para Memorial Day. Para dónde vamos a aprovechar el fin de semana libre, pensando en lo que se va a cocinar y cosas así. Pero hay personas en este momento que están extrañando a su hijo, a su esposa, esposo, que está prestando servicio militar, o otros que tal vez murieron en combate. Amén. Yo recuerdo cuando me pongo a pensar yo que cuando uno nunca ha experimentado algunas cosas, uno no las ve de la misma manera. Y recuerdo cuando veía que dicen que están aquí aceptando sangre, que están donando sangre, y a veces ve usted en las tiendas ese bus que está ahí que recibiendo sangre donada, y uno pasa ahí como si nada. No piensa uno, ¿verdad? Decir, voy a ir a donar algo de sangre porque alguien quizás la va a necesitar. O sea, como uno quizás nunca ha necesitado sangre. Pero yo recuerdo cuando Jessica dio a luz a Jocelyn, y en ese día Jessica necesitó sangre. Y me pongo a pensar que el hospital de inmediato le puso la sangre. No tuvieron que hacer como toca a veces en los países de Latinoamérica, que andan corriendo buscando algún familiar para que vaya a donar sangre, y aquella gran emergencia. Y yo me pongo a pensar que alguien, a saber a dónde, estiró ese brazo voluntariamente para dar sangre, y esa sangre fue la que le ayudó a salvar la vida de nuestra hija en esa oportunidad, porque alguien por allá estiró el brazo voluntariamente. Y yo me pongo a pensar que alguien estiró no solo un brazo voluntariamente, sino que hubo un hombre que allá en la cruz estiró los dos brazos voluntariamente para que usted y yo tengamos salvación, tengamos vida eterna y no experimentemos esa condenación. Y por eso le damos gloria a Dios en este día. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 13, y solo un versículo vamos a leer y luego vamos a hablar un poco acerca de eso y nos vamos a ir para la casa. Dijo el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y eso es todo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su palabra, Padre eterno. En un momento tan decisivo, cuando Jesucristo iba camino hacia la cruz, nos da esta esperanza, Señor, en esos momentos tan íntimos y profundos del ministerio del Señor. Padre bueno, gracias, Señor, porque antes de que Él fuera arrestado, antes de ir a la cruz, Él llevó a los discípulos, y la Biblia dice que los amó y los amó hasta el final. Aún aquel que lo iba a traicionar, Padre eterno, ya le había lavado los pies. ¿Qué demuestra
de su gran amor, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, porque aunque Él sabía perfectamente lo que iba a suceder, Él no dejaba de caminar hacia la cruz, porque entendía que no había otra manera para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados, porque la sangre de los animales no iba a ser suficiente, sino que tenía que morir ese Cordero perfecto llamado Jesucristo para que nosotros tuviéramos salvación. Gracias, Padre eterno, porque a pesar del abandono, a pesar del juicio injusto y a pesar del poder que tenía el Señor, Él no dejó de caminar hacia la cruz y dijo estas palabras: que nadie tiene mayor amor que este, que diera a su Hijo, que diera su vida por todos nosotros. Le damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. El precio de la libertad. De eso se habla este fin de semana aquí en Estados Unidos. Y nos ponemos a pensar, qué bendición de poder vivir en este país con esta gran libertad. Amén. Aunque a veces tal vez no todos tal vez gozan del mismo estatus legal en este país, pero estamos viviendo mucho mejor que otra gente. Amén. Con solo el hecho de estar aquí dentro de este país es una gran bendición. Y me pongo a pensar en algunos cuadros que se han visto del sufrimiento de mucha gente en otros países, escondiéndose para leer la Biblia. Estuvimos allá bien cerca de Norcorea, en la mera frontera del DMC que le llaman, y nos cuentan los testimonios de cómo. Imagínense, hermano, que ahí están, vaya, casi que todos son familia, ¿verdad? Más o menos. Que tengan una página de la Biblia. Ok, hoy la tiene él, el siguiente día la va a tener otra hermana, el otro lo tiene, y se turnan así, y escondiéndola, porque si el gobierno los llega, como dicen, a agarrar, que tienen una página de la Biblia, van a los campos de concentración, como que dije, de esclavos de por vida, por haber por lo que lo encontraron leyendo la palabra del Señor. Eso es lo que viven en muchos lugares. Y allá existe la iglesia subterránea, que se reúnen debajo de la tierra para que nadie lo vea. Otro cuadro que pude ver que me llamó mucho la atención, me pongo a pensar la bendición de vivir en este país, de eso, de tener la libertad que nosotros tenemos aquí en este país. Allá cuando estábamos en Francia, tal vez hermano Antonio usted se acuerda, y estaba una señora que dijo que era inmigrante de Argelia, o tal vez no recuerda, que vimos tanta gente allá. Y andaba, para que se hagan bien la foto, haceme un favor, yo sé que no son hermanas, pero vení Bella y Melanie, vengan para acá, aquí. Y venía esta señora, me dice, no son hermanas, pero hoy van a ser hermanas, ¿ok? I know you don't like each other, but ven para acá. Y venía le pregunto yo a la señora por medio de intérprete, y le digo, ¿de dónde es? Y me dijo, de Argelia. Creo que eso está en South Africa, como en Sudáfrica. Y allá refugiadas en Francia. Y le digo, ¿y cómo llegaron hasta acá? Y me dice, pues la verdad, ratos caminando, en buses, en trenes, de una manera u otra, me dice, para salir de ese país. Porque si no me vengo, me dice, y andaba con dos muchachitas, digo yo más o menos de esta edad. No sé qué iba a ser el futuro, me dice, de estas dos niñas que yo tengo, me dice.
el sufrimiento para escapar de esos países. Imagínese uno de nosotros en esa posición. Si no me voy de aquí, no sé cuál pueda ser el futuro de estas jovencitas. Y nosotros acá, solo porque lo hagan ustedes, you are so blessed that you were born in this country. Pero gente pagó un precio. Pero para que nos hagamos la idea del sufrimiento de esas señoras, yo sé que uno por los hijos hace todo lo que está a nuestro alcance. Y ella mucho más. Ratos en trenes, me dice, ratos en buses. Y ahí tienen la oportunidad que les dan, como decimos, shelter, o donde puedan estar en la noche para ir a dormir. Pero en el día se tienen que ir con sus cositas. Así era, ¿verdad, hermano Antonio? ¿Se acuerdan? En el día se iban con sus cosas y al siguiente día llegaban otra vez a dormir. O sea, tienen espacio ahí solo para dormir. Y en el día, como que dice, miren para dónde se van. Y ella se venía ahí para esa iglesia, a pasar ahí el día. Y en la noche se iba a dormir a aquel lugar. Y ese es el sufrimiento. Y yo me pongo a pensar, imagínense ustedes que anden con sus cositas ahí. Ok, en el día van a ir a vivir a la estación del tren ahí en Uptown Charlotte. En la noche voy a dormir, mayormente con ella. ya la conozco. Si la temperatura está muy alta, es a really bad day. Si anda hambre, peor. En aquel sufrimiento, porque nacieron en un país donde no hay leyes, donde no hay libertad. Y aquí nosotros tenemos esa gran bendición. Thank you so much. Pueden sentarse, gracias. Pero la bendición de esta libertad es porque gente ha dado su vida para que nosotros tengamos libertad. Se pueden pensar de toda la gente que murió en la guerra de Vietnam, cuando vimos nosotros la guerra de Corea, todas estas guerras que este país ha peleado. No quiero darles una clase de historia, sino simplemente para que nosotros nos pongamos para que pensemos un poco más acerca de esto. Andábamos allá en Corea con un grupo de hermanos y luego íbamos viendo así para abajo y uno de los pastores de aquí de Tennessee se puso a llorar. Él había prestado servicio militar y me dice, en ese lugar que ves ahí para abajo, me dice, allí me dice, por poquito yo quedo sepultado en esto, me dice. Me dijo la cantidad de años atrás, en el año 55 que él estuvo allá en esa guerra en Corea. Cuando vimos nosotros las costas allá de Normandy en Francia, también de igual manera. Todas las guerras que este país ha llevado, ya no digamos lo que pasó en Irak y lo que está pasando en este momento. Pero eso es para que usted y yo tengamos libertad, para que nos podamos reunir en una iglesia, para que podamos andar también la Biblia en la mano sin que nadie nos haga preguntas. Esa es la libertad que nosotros experimentamos aquí en este país. Ahora, cuando hablamos acerca de esto de libertad, hay personas que malinterpretan la libertad, aunque aquí en Estados Unidos se habla siempre de la libertad de expresión aquí en este país. Y saben que tenemos libertad de expresión y mucha gente la ha mal aplicado y la ha usado para libertad de violencia en vez de libertad de expresión. Hay gente también que busca, hablan de libertad financiera, amén, mucha gente. ¿Cuántos anhelan eso, verdad? De tener libertad financiera, de ya no deberle a nadie. Ya dice, finalmente, ya pagué las tarjetas de crédito, pagué la casa, cosas así. Entonces usan esa libertad. Otros hablan acerca de ser libres totalmente. Mayormente la juventud aquí en este país quieren ser libres. Amén. Que nadie los, que, en otras palabras, que nadie los mande. Amén. Quieren ser libres. Yo conocí una persona que, dado las circunstancias, se vio envuelto o envuelta en una relación matrimonial bastante problemática y finalmente se divorciaron. Pero se me venía a la mente hace un momento, porque ya cuando se habían divorciado, dijo la señora, ahora soy libre.
y puedo ir como a parrandear hasta la hora que yo quiera. Puedo salir para donde yo quiera, y empezó a decir todo lo que podía hacer porque ahora iba a ser libre. Y me pongo a pensar, si tan solo se diera cuenta de la verdadera libertad de la que habla la Biblia. Amén. Aunque hay gente que dice que son libres, pero por dentro siguen atados al pecado. Y eso fue lo que Jesucristo hizo un día allá en la cruz, dándonos no solo la libertad de nosotros, sino la libertad espiritual de salir de esas cadenas que nos oprimían, llamado el pecado. Y por eso nos da a nosotros una gran, gozo de saber de lo que el Señor hizo por nosotros un día. Y por eso quería traer este pensamiento hoy, este fin de semana, porque es el fin de semana que se celebra aquí en Estados Unidos, lo que se conoce como el Memorial Day, y se recuerda a la gente, los que han participado en las guerras, así como también los que han muerto en alguna guerra, para que nosotros aquí tengamos libertad. Algunos se acuerdan cuando la nuera de nosotros, Charlene, la esposa de David, ella estuvo prestando servicio casi 5 años y le tocó estar envuelto en ese cuestión que hubo allá en Afganistán. Y solo uno se da cuenta, nosotros lo vivimos, como decimos nosotros, de primera mano, cómo David estaba batallando con los niños, solo en la casa, con los niños y queriendo trabajar y llevándolos a la escuela y lejos de aquí de la casa sin que nosotros pudiéramos estar cerca para ayudarle a él. Y él batallando, levantándose temprano, preparando esto, preparando lo otro, para llevarlos a la escuela, para llevar el otro al daycare, luego para irse a trabajar, luego regresar otra vez, y aquello que nunca terminaba. Y a veces no pensamos en eso, porque el más grande le preguntaba a él, David, when is mommy coming back home? Como quien dice, ya estamos cansados de esto. Y la respuesta de él era, porque no había una fecha cuando iba a regresar. La respuesta nada más era, cuando Dios diga que es tiempo que regrese, ella va a regresar. Entre tanto, vamos a tener, como quien dice, de manejar esta situación. Y a veces no pensamos en eso, pero para que nosotros tengamos la libertad que tenemos acá, alguien hizo un sacrificio y alguien está haciendo un sacrificio en este momento. Pero existe un sacrificio más grande, y es a lo que queremos llegar hoy, que debemos nosotros de recordar, y es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él llega a este capítulo 15 aquí del Evangelio de Juan, los que han estudiado la Biblia se dan cuenta todo lo que pasó aquí desde el capítulo 13 al capítulo 19, hablando de una semana nada más del ministerio del Señor Jesucristo. Aun cuando Él dice que aún los amó y los amó hasta el final, cómo demostró su gran amor el Señor, que aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aunque sabía que Pedro lo iba a negar, pero la Biblia dice que Él los amó. Ahora, la libertad de la que quiero hablar en esta tarde es una libertad totalmente diferente, y es la libertad que nosotros tenemos ahora del pecado, y esta libertad fue comprada con sangre, con dolor, con sacrificio. Y lo más interesante es que el Señor voluntariamente fue a la cruz del Calvario para que nosotros ahora tengamos vida eterna. En los países de nosotros a la gente la hacen, como dice, forzada a prestar servicio militar. Como dije, lo reclutaron y lo llevaron, y como dije, le guste o no le guste, tiene que prestar servicio militar. Aquí en este país la gente se enlista. Ok, aquí estoy. Yo quiero ponerme en esa línea para que la gente acá tenga libertad. Y aquí quiero hablarle acerca de al menos 3 verdades que encontramos acá en este texto. Y la verdad número 1 es que la libertad requiere un amor
sacrificial. Este es un amor que sacrifica algo. Aquí el Señor dice que nadie tiene más amor que este, sino que alguien ponga, o sea, voluntariamente su vida por sus amigos. Entonces el Señor enseñó que la libertad requiere un amor que sacrifica algo. El amor del que la Biblia habla no es igual al amor de que el mundo menciona hoy en día. La gente ama porque quiere algo como decimos, en algo a cambio. Así es el amor del mundo. Aquí la Biblia habla acerca de este amor, conocido como el amor ágape o agape, que es el amor incondicional. Y ese amor, la Biblia también lo describe. Le voy a poner un ejemplo, y este sale de 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor es sufrido. Amén. De ese amor es que habla el Señor. El amor es sufrido, Corintios 13. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Amén, digan amén las hermanas por ahí. Ya le voy a contar. Dice la Biblia que el amor todo lo sufre. Amén. Todo lo cree. Amén. A veces mi esposa me dice, sometimes I find it very hard to believe you. Como que dice, a veces lo hallo bien difícil creerte. Y le digo, pues tiene que creerme, porque si me ama, dice que el amor todo lo cree, pero como me ve la cara que tengo, se le hace bastante difícil de creerlo. Pero aquí la Biblia dice que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Juan también escribió y dijo que no amemos de palabras, sino que amemos de hecho y en verdad. El amor del que la Biblia habla es un amor sacrificial. De nada hubiera servido que el Señor hubiera dicho yo los amo y que no hubiera ido a la cruz. Pero Él lo demostró y yendo a la cruz, que aunque Él tenía el poder para cambiar los planes, porque Él es Dios, pero Él sabía que debía de ir a la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros nos portemos mal, y yo le digo a la gente, nada de lo que tú hagas o dejes de hacer va a dejar Dios de amarte, porque Dios, la Biblia dice que es la naturaleza de Dios. Dios no solo nos ama, sino que Dios es amor. Entonces, a pesar de que nosotros nos portemos mal, es como los padres hacia los hijos, que aunque sean rebeldes, aunque sean mal agradecidos, nosotros siempre amamos a nuestros hijos. Amén. Al menos la gente que yo conozco, aunque el profeta Isaías dice, ¿verdad?, que aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, en cambio Dios nunca se olvidará de sus hijos. El sacrificio, también el sacrificio que hacemos nosotros revela el valor de aquello que a lo que nosotros amamos. Entonces, cuando vemos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nos damos cuenta del gran valor que tenemos para Él. Amén. Para llegar a hacer algo semejante de ir a la cruz y dar su vida por nosotros, es porque realmente tenemos un gran valor para Él. Amén. En eso se demostró. Recuerdo que cuando estábamos allá en Sur Corea, nos contó una historia, de los soldados de allá, de los que prestaron servicio militar, y estaba contando la historia que pasó con unos muchachos americanos que estaban en esa guerra. Y dice que estaban ellos atrincherados, como ya conocen cómo hacen las trincheras, y parece que él contó que si eran 5 o 6 soldados los que estaban ahí. Cuando de repente dice que dentro de como estaba la trinchera ahí, dentro de la trinchera cae una granada, como que dice ya sin lo que le llaman el seguro, en español le llaman la espueleta, que le quitan y la avientan y cae ahí.
Y ese muchacho, bueno, uno de los que estaban ahí era de aquí de North Carolina. Pues la historia es que cuentan que cuando aquella granada cayó ahí, uno de los soldados, o sea, lo único que a él se le vino en mente fue ver, porque no había, como dice, tiempo para correr, no había tiempo para nada. Y dice que el soldado se lanzó y cayó encima de aquella granada y la abrazó para que lo destruyera a él y salvarle la vida a los demás. Y conocimos al pastor que predicó ese funeral aquí en North Carolina. Y predicó en ese texto: nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida. Y aquel muchacho voluntariamente, los otros recibieron lesiones, pero ninguno pereció. Pero a él, como decimos nosotros, trajeron nada más los pedacitos para Estados Unidos. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos también que esa libertad era necesaria porque fue perdida a causa del pecado. La libertad se perdió por causa del pecado. El hombre fue privado de esa libertad. La Biblia dice que como el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre entró, o sea, la maldición del pecado, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero gloria a Dios que aunque todos pecaron, Cristo vino a cambiar esa condena que había para nosotros. El pecado que nos esclavizaba, ahora el Señor nos ha hecho libres. Y muchas personas a veces no entienden la libertad y el acceso a esa libertad que nosotros tenemos. El pecado esclaviza, aunque mucha gente no lo percibe. Mayormente cuando la persona va creciendo, no alcanza a entender las cadenas de ese pecado, que son como invisibles, que al principio parece que es algo insignificante, pero luego nos damos cuenta nosotros que se vuelve imposible salirse de una situación. Así como cuando la persona comienza a adquirir un mal hábito o un vicio o algo, al principio no se imagina porque parece todo atractivo, pero de repente se ve en una condición de la cual no se puede salir. Ese es el pecado. Amén. Los que han estado en alcoholismo, en drogas, se dan cuenta. Yo le decía un día a hermano Elizalde, o sea, en mi desesperación le dije yo a él, hablando de una persona, es que realmente digo, dan deseo de ayudarle, pero en esa condición está difícil. Yo, porque no quiere dejar de beber. Y me dijo unas palabras bien sabias, me dice, a lo mejor sí quiere, me dice, pero no puede. Me puse a pensar, tiene razón. Hay personas que llegan a esa etapa, que quisiera salir de ahí, pero no puede. Es una esclavitud que solo la persona que ha estado en esos zapatos se da cuenta de esa condición, lo difícil que es. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que estaba sobre nosotros. Pero gracias a Dios que Cristo vino a pagar esa deuda que a nosotros nos condenaba. Pero esa redención tuvo un precio, y eso fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, y sí, porque quisiera que nos vayamos más temprano hoy para la casa, la libertad fue pagada en la cruz del Calvario. Los que conocen la Biblia saben de lo que escribió el profeta Isaías en Isaías 53, cuando dice que él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros tengamos salvación. La sangre de Jesucristo fue el precio de la libertad para que nosotros ahora podamos tener vida eterna. La gente del tiempo del Nuevo Testamento entendía mejor eso que nosotros a veces nos cuesta entender. Nosotros estábamos siendo esclavos del pecado, o sea, era una esclavitud de la cual nosotros no podíamos salir, a no ser que alguien pagara el precio por nosotros.
Y el precio para que nosotros quedáramos libres no era dinero, sino que era la vida, porque nosotros habíamos, o sea, la transgresión del hombre ahora nos condenaba a una eternidad en el infierno, pero gloria a Dios que Jesucristo tomó la forma de hombre y Él vino a este mundo y fue voluntariamente a la cruz para que nosotros ahora podamos decir, ahora soy libre, ahora tengo salvación. Pero fue porque un día Jesucristo pagó, o sea, el precio de nuestra redención fue pagado con sangre. Tuvo que haber dolor, tuvo que haber sangre, tuvo que haber una corona, tuvo que haber desprecio, tuvo que haber ese sufrimiento para que nosotros ahora podamos decir, ahora soy libre porque Jesucristo nos ha hecho libre. Y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libres a nosotros. Esa libertad solo se puede encontrar en Cristo Jesús. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, entonces nosotros seremos verdaderamente libres. Amén. No sé en qué condición se encuentre usted en este momento, pero Jesús vino a pagar el precio de nuestra redención. Amén. Cuando Dios perdona, no solo cubre el pecado, sino que Él lo elimina completamente. Viene a darnos a nosotros salvación completa, que escapemos de los juicios que van a venir sobre este mundo. Amén. Y este día creo que fue un día muy especial para que nosotros le demos gracias a Dios. Amén. Por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Él dejó su trono de gloria. Él no tenía necesidad de venir a tomar ese sufrimiento por nosotros. Pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios a este mundo. Tanto nos amó, que dio lo mejor que tenía, que dio su Hijo unigénito, lo único que tenía, el Señor lo dio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Voluntariamente. Cuando Cristo llega a esa expresión de Juan 3:16, que es lo que tanto habla la palabra del Señor acerca de ese gran amor, Él estaba diciendo que Moisés había levantado una serpiente allá en el desierto porque la humanidad estaba siendo mordida por una serpiente venenosa. Si todos los que eran mordidos por esa serpiente morían en el desierto. Y cuando Dios le dijo a Moisés, levántate un asta, haz un asta y pon una serpiente ahí arriba, y todos aquellos que vean esa serpiente van a recibir sanidad de esa mordida. Y Jesucristo toma esa misma ilustración y Él dice, así como en el Antiguo Testamento fue levantada aquella serpiente, también el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única esperanza que tiene este mundo es venir a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Amén. La trompeta está a punto de sonar. Los muertos en Cristo van a resucitar. Gloria a Dios por aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alabado sea su nombre. Pero alguien tuvo que hacer ese gran sacrificio. A lo mejor usted se encuentra aquí en esta tarde posiblemente atado por el pecado, atado en una adicción, atado en cualquier cosa. El Señor está ofreciendo libertad en este día. No una libertad política, sino una libertad espiritual. La persona que no conoce a Cristo. Yo recuerdo una vez que me invitaron a predicar en un funeral y bueno, no conocía mucha gente de la que estaba ahí.
Pero luego me di cuenta que había otro invitado a predicar en ese mismo servicio. Entonces dije, a lo mejor hay alguna confusión, voy a indagar aquí un poquito más. Entonces le pregunté al que estaba encargado del servicio, y ya le dije yo que si siempre yo iba a tener que predicar, y me dijo que sí. Y le digo, acabo de hablar con el pastor que está allá, le digo que viene desde Nueva York, y me dijo que él va a predicar. Oh, sí, es que los dos van a predicarme. Oh, ok, dijo, está bueno, entonces, ¿verdad? Va a haber una competencia acá. No era una competencia, sino que simplemente me pareció bastante, como dicen, extraño, ¿verdad? Que el servicio de 2 horas y van a ser 2 los que van a predicar. Bueno, entonces dije yo, me quedo yo para de último, dije yo, por si hay tiempo predico, y si no, pues no hay problema que predique él. Entonces, y salió bastante de esos predicadores, como dijo un hermano, raja tablas, dijo una vez, que parten bastante fuerte. Y dijo él, yo vine de Nueva York y para traerles 2 noticias acá a ustedes, dice, una buena y una mala, ¿cuál de las 2 quisieran? Bueno, y dijeron, la gente dice, ¿verdad? Queremos la noticia buena primero. Y dice, si usted recibió a Cristo, usted tiene segura su salvación y lo espera cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Bueno, la gente ya no quería escuchar la mala noticia, pero si usted dice no ha recibido a Cristo, yo traigo malas noticias para usted. Y lo dijo en una forma bien cortante. Si usted no ha recibido a Cristo, va derechito, dijo, de cabeza hacia el infierno. Amén. Y digo, está serio esto acá. Y era un funeral. Amén. Pero son verdades que se tienen que decir. Porque la persona que no conoce a Cristo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ya al final cuando dice que Juan vio un trono grande. Amén. Y una gran multitud de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Amén. Y el que no se encontró escrito en ese libro de la vida, la Biblia dice que fue lanzado con violencia al lago de fuego. Eso es lo que le espera a aquella persona que no ha conocido a Cristo. Y por eso, antes que sea demasiado tarde, antes que sea demasiado tarde. Amén. Estuvimos acompañando una familia a un funeral hace unos pocos días y me llamó la atención de un muchacho que habló durante el funeral. Pero sentí que salían aquellas palabras del corazón. Si no ha recibido a Cristo, decía, por favor. Pero él volvía a decir, si no ha recibido a Cristo, por favor, venga Cristo ya. Antes que sea demasiado tarde, vengan ya, por favor. Y volví a decir, por favor, yo les ruego, no espere al día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Cuando nosotros vamos a esos funerales, que nos toca regularmente estar en funerales, vemos nosotros gente de 90 años, gente de 40 años, de 20 años. Se pone a pensar que la muerte puede sorprender a la persona en cualquier momento. Amén. Y a veces nos quedamos nosotros, y lo vi la semana pasada y se veía bien alentado o alentada. Pero simplemente llegó el momento. Y por eso la Biblia dice que si hoy oyeres mi voz, no endurezca tu corazón. Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre esa puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como que dice, vamos a hacer una fiesta, vamos a tener ese compañerismo a partir de ese momento. Amén. Y es la expresión que quiero decir hoy en esta tarde. Jesucristo demostró ese gran amor porque Él no quiere que nosotros experimentemos la condenación eterna.
Pero eso sí, lo que la Biblia dice, antes que sea demasiado tarde. Hay personas que tuvo esa oportunidad y lamentablemente la desperdiciaron. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Quiero hacer una pregunta bien personal a todos los que están aquí y a los que nos están escuchando a través de diferentes medios de comunicación. A lo mejor usted está este día todavía dudando. Quizás no se ha puesto a pensar, ¿qué tal si es la última predicación que escucha? Se queda uno pensando, ¿qué tal si es la última vez que escucha un mensaje de salvación? Me ponía a pensar esta mañana en aquel muchacho, ya he contado la historia, que le preguntaron aquí justamente por esas puertas, ¿quiere recibir a Cristo? Y él dijo, no, I'm good, estoy bien así como estoy. Y qué tan grande el amor de Dios, que sucedió algo bien inusual y el pastor lo siguió hasta allá afuera, algo que yo nunca había visto. Y la expresión de él era la misma. Estoy bien así como estoy. Y se fue. Y yo les cuento, no hubo envuelto en ese accidente que él tuvo, no hubo envuelto drogas, no había alcohol, no había absolutamente nada. Simplemente su tiempo había llegado. Y esa noche fue la última noche de su vida. Y la última oportunidad que el Señor le estaba dando porque lo quería salvar. Y a veces dice la gente, usted le pone miedo a la gente. Hay que ser realista. No tiene que tener cáncer para morir, no tiene que tener 100 años, puede tener 20 años, puede tener 3 años, puede tener 50 años, puede estar alentado, puede tener dinero o no puede tener dinero, pero si tiene vida, hoy puede ser el último día de su vida, o hoy este día también puede sonar la trompeta y los que ya recibimos a Cristo nos vamos con el Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Ahí donde está, le voy a pedir con los ojos cerrados, hágase un examen usted personal. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Qué pasaría si hoy es el último día, la última oportunidad que Dios le está dando para que arregle su vida con el Señor? Si usted es esa persona que no ha recibido a Cristo, hoy este día puede decirle, Señor, aquí estoy, yo soy esa persona. Reconozco mi condición, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador. Pero sé también que tú moriste por mí allá en la cruz un día. Vengo delante de ti y me arrepiento. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. O a lo mejor se ha alejado por A o B razón. Pueden haber muchas razones porque la gente se aleja de Dios. Todavía el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Venid a mí tal como estéis, trabajado, cargado, cargada. El Señor te quiere hacer descansar. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo y este día quiere hacer al Señor el Señor de su vida, ahí donde está puede levantar su mano y decir, yo soy esa persona que quiero recibir a Cristo. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación
que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo. Te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.